Martes 4 de mayo del año 2021, un cordial saludo y bienvenidos. Soy Neife Castro y bajo la dirección general de Ley Martín damos inicio a nuestro blog informativo. Esto es Puerto Estéreo Noticias. Recuerde, Puerto Colombia es la noticia. A través de la cuenta oficial en Twitter de la empresa Transmetro, el gerente Fernando Izaza anunció en la tarde de este lunes que el sistema de transporte no va a reanudar su operación, priorizando la seguridad de usuarios y operadores. Lo anterior debido a las manifestaciones que se están desarrollando en estos momentos en Barranquilla debido a las distintas protestas que se están llevando a cabo en las principales ciudades del país. En la tarde de este lunes fue capturado por la SIJIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla Augusto Rafael Vargas Bolaño, el vigilante que presuntamente participó en el millonario robo perpetrado en el centro comercial Country Plaza, ubicado en el norte de la ciudad, hecho que se registró el pasado 19 de abril, en el que 4 delincuentes ingresaron al sitio y hurtaron más de 500 millones de pesos. Vargas Bolaño, quien será presentado ante un juez para su judicialización, era el vigilante que estaba de turno esa noche. A los dueños de los locales les llamó la atención que no se percatara de lo ocurrido. Hasta el próximo 10 de mayo, cualquier egresado de los colegios oficiales de Barranquilla Promoción 2020 podrá aplicar a la convocatoria para acceder a una de las 300 becas para estudiar alguno de los 8 programas ofrecidos por la Universidad Distrital ITSA, que buscan formar como técnicos profesionales de manera gratuita y de calidad a los jóvenes de la ciudad. Así lo anunció el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Como requisitos de inscripción, los aspirantes deben ser residentes en la ciudad de Barranquilla, ser estrato 1 con registro en CISBEN, egresados de un colegio oficial del distrito Promoción 2020 y que además cuenten con un puntaje de prueba saber 11 mayor o igual a 250 puntos. Los jóvenes interesados podrán resolver sus inquietudes en el correo electrónico universidadalbarrio@itsa.edu.co. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Silvana Castrillón con el informe de las regiones. Iniciamos con la región Caribe, Santa Marta. La alcaldía de Santa Marta, a través de un nuevo decreto, decidió eliminar las cuarentenas de fines de semana y ahora solo aplicará todos los días toque de queda nocturno y pico y cédula. Desde hace 6 semanas, Santa Marta tenía las playas y ríos cerrados los fines de semana. La apertura de los balnearios es un aliciente para el sector turístico. Cualquier turista o bañista podrá usar la playa los sábados y también los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Una medida que va a ayudar a la reactivación turística y la generación de empleos y puedan disfrutar de la ventaja comparativa que tiene Santa Marta. Así lo indicó Omar García, quien es el presidente de Cotelco en el Magdalena. Cartagena. Las medidas de toque de queda y pico y cédula para contener la propagación de COVID-19 en la Heroica fueron extendidas hasta el lunes 10 de mayo. Esto es debido al aumento de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, que se encuentra en un pico del 80%. El Ministerio de Salud y Protección Social notificó que durante el primer fin de semana del mes de mayo se han reportado 1.078 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad y 14 fallecidos por el virus. Seguimos con la región andina. Noticias de la capital del país, Bogotá. Al terminar la reunión entre los comités epidemiológicos distrital y nacional junto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, las autoridades decidieron no continuar con las siguientes medidas con el aval del Ministerio de Salud. Se levanta la cuarentena generalizada para el próximo fin de semana, viernes 7 a lunes 10 de mayo. Se mantiene el toque de queda nocturno de 8 de la noche y las 4 de la mañana hasta el lunes 10 de mayo. Los estudiantes de universidades, colegios y jardines públicos y privados entran a clases presenciales. Todo establecimiento comercial cerrará a las 7 de la noche. Por otra parte, se mantiene la medida de ley seca, excepto domicilios. Se insiste en trabajo en casa y teletrabajo. También se levanta el pico y cédula desde este momento. Vamos a darle paso a las noticias de Medellín. En las jornadas de movilizaciones en Medellín, que terminaron desafortunadamente en disturbios, saqueos y hechos vandálicos,
43 personas fueron reportadas como desaparecidas, entre ellas 5 menores de edad. Hasta ahora 7 aparecieron sanas y salvas, pero continúa la búsqueda de las otras 36 personas de quienes aún no se tiene pistas sobre su paradero. La Secretaría Saliente de Inclusión Social, Mónica Alejandra Gómez, confirmó que se activó la ruta de búsqueda por confirmación de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos para conocer los detalles de las desapariciones. Cerramos con noticias de la región del Pacífico, Cali. En la sexta jornada de movilizaciones en Cali se siguen registrando bloqueos en las entradas y salidas de la ciudad. Además, los taxistas se han unido al paro y han taponado algunas vías. Según la denuncia de la comunidad, se han presentado enfrentamientos entre el SMAT y también la comunidad en el sector de La Luna, sur de la ciudad de Cali. Hasta el momento no se reportan lesionados y de acuerdo al reporte de las autoridades, en las vías del departamento del Valle del Cauca que comunican a los municipios de Palmira, Tuluá, Andalucía y en el norte de la región, se han presentado bloqueos. Informe regional para Puerto Estéreo Noticias con Silvana Castrillón. Gracias, Silvana. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, destacó que durante el pasado fin de semana visitó un punto de vacunación en el Colegio Don Bosco, ubicado en la localidad suroriente, y anunció además que pronto se abrirá un nuevo espacio de vacunación en el barrio La Paz. Como supervisiona los avances en el plan de vacunación en Barranquilla, el mandatario visitó El Paso, ubicado en el corregimiento La Playa, para acompañar a los ciudadanos que asisten a recibir sus dosis, destacando además la gran acogida que han tenido los adultos mayores para ser vacunados. En la ciudad se han logrado vacunar a más de 200.000 personas en más de 40 paso y camino abiertos para llevar a cabo el Plan Nacional de Vacunación en Barranquilla. La Secretaría Distrital de Salud anunció que el distrito garantizará que a los afiliados de la liquidada Ambuc EPS se les dará continuidad en la atención en salud, entrega de medicamentos y procedimientos médico-quirúrgicos, luego de conocerse la distribución de los usuarios a diferentes EPS. En comunicación oficializada el 1 de mayo de este 2021, el Ministerio de Salud definió las empresas de salud que atenderán a más de 700.000 afiliados que tenían BUC EPS en todo el territorio nacional. Así lo confirmó Humberto Mendoza Charris, secretario de Salud de Barranquilla. Los barranquilleros que pertenecieron a la EPS Ambuc podrán consultar en qué EPS fueron asignados entrando a la página web de la Secretaría de Salud www.minsalud.gov.co. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Carlos Acuña con su informe de noticias. Neife, un saludo para usted. La SIJIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en la tarde de este lunes a Augusto Rafael Vargas Bolaño, el vigilante que presuntamente participó en el millonario robo perpetrado en el centro comercial Country Plaza, ubicado en el norte de Barranquilla. Recordemos que 4 delincuentes ingresaron al sitio en la madrugada del lunes 19 de abril y hurtaron más de 500 millones de pesos. Vargas Bolaño era el vigilante que estaba de turno. A los dueños de estos locales le llamó la atención que no se percataran de lo ocurrido. Los delincuentes se llevaron objetos de valores, más de 160 millones de pesos en efectivo, $4.000, oro, entre otras cosas. El vigilante será presentado ante un juez para ser judicializado y deberá responder por el delito de hurto calificado. En medio de la jornada de protestas que se adelantaron este lunes en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, comerciantes de algunos sectores del sur de la ciudad han denunciado que encapuchados han saqueado sus locales y perpetrado actos de vandalismos. Desde las primeras horas, decenas de estudiantes se concentraron en el puente de la calle 30 a la altura del barrio Hipódromo en Soledad. Los manifestantes se desplazaban por toda la calle 30 y se dirigían hasta la avenida Circunvalar con calle Murillo, donde se proyectó la realización de un plantón en el marco del paro nacional para rechazar una serie de políticas del gobierno nacional. El Consejo de Barranquilla aprobó un proyecto de acuerdo que prohíbe los plásticos de un solo uso en las entidades públicas del distrito, como un primer paso para impulsar una Barranquilla sostenible y responsable con el medio ambiente. El proyecto de acuerdo aplica prohibición en envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato y no inmediato, botellas de agua y demás bebidas, incluyendo sus tapas.
Asimismo, los platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos para todo tipo de líquidos. También los mezcladores y pitillos para bebidas. Y por último, bolsas y empaques para entrega de productos y mercancías. El presidente del Consejo, Samir Radi, lidera la iniciativa y dijo que este proyecto emana la nobleza de lo que se quiere rescatar en el ser humano. Ramón Ariza Rodríguez, de 42 años, murió luego de ser alcanzado por una bala perdida durante una balacera registrada en el barrio Rebolo. El caso ocurrió en la calle 10 con 29 y según familiares de la víctima, Ariza Rodríguez iba pasando por la dirección antes mencionada donde se registró un enfrentamiento a bala entre sujetos y uno de los proyectiles lo hirió de gravedad. Fue trasladado al Hospital General de Barranquilla donde se produjo su deceso horas más tarde. Por este crimen fue capturado Wilfrido José Jiménez Cera, a quien la policía le incautó un arma de fuego de fabricación artesanal. Esta fue toda la información. Neife, siga usted con más en estudio. Carlos Acuña para Puerto Estéreo Noticias. Gracias, Carlos. En noticias nacionales, el Comité Nacional de Paro anunció que no se detendrán las movilizaciones en el país y convocó a todos los sectores a una nueva gran jornada de movilizaciones para el próximo miércoles 5 de mayo. Afirma el comité que será una gran movilización democrática, pacífica y civilizada con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad. Según las organizaciones sociales, laborales y de estudiantes que conforman el comité, el anuncio de retiro de la reforma tributaria es un triunfo que no desactiva el paro ni la movilización nacional, teniendo en cuenta la negativa sistemática del gobierno de negociar las peticiones del Comité Nacional de Paro. Afirman que el gobierno desesperado busca reencauchar un nuevo proyecto de reforma acordado en el Congreso apoyado en toneladas de mermelada, de acuerdo con sus declaraciones, dejando al margen a quienes han rechazado este infame proyecto. Las protestas que se adelantan desde el pasado 28 de abril ya han dejado varias víctimas fatales, así como heridos y daños en la infraestructura pública y privada. Según la ONG Indepaz, la jornada de protestas dejó 92 víctimas de violencia física, 21 homicidios presuntamente por parte de la Policía Nacional, así como 672 detenciones arbitrarias, de igual manera 2 agredidos en los ojos, 30 víctimas de armas de fuego y 4 víctimas de violencia sexual. La lista de personas fallecidas presuntamente a manos de la fuerza pública incluye también a Santiago Murillo, un joven que salió a marchar este domingo y falleció en Ibagué después de recibir un impacto de bala por parte de la Policía Nacional. La incertidumbre se apoderó del mercado cambiario por la decisión del Gobierno Nacional de retirar la reforma tributaria, a lo que se sumó el anuncio del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y del viceministro Juan Alberto Londoño de presentar su renuncia. Ante esta situación, el dólar en el mercado nacional registra un incremento de 76 pesos, negociándose la divisa a 3.816,13 pesos al cierre de operaciones este lunes 3 de mayo. El economista principal de Scotiabank Colpatria, Sergio Olarte, manifestó ante los últimos hechos registrados en el país que el nerviosismo y la incertidumbre generada provocó una fuerte devaluación del peso y no descartó la posibilidad de que el dólar continúe con su tendencia a fortalecerse. Olarte reveló que en la actualidad el peso colombiano se encuentra entre las monedas más devaluadas en el mundo, muy similar a la lira turca, el real brasileño y el peso argentino. A propósito de las recientes manifestaciones que se han convocado en el país, el representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, anunció que radicará un proyecto de ley para regular el uso de los animales por parte de la fuerza pública durante las protestas, con el objetivo de evitar su sufrimiento. Poner a caballos y perros en medio de bombas de fuego, gases lacrimógenos, piedras y sonidos aturdidores es crueldad al más alto nivel. Por esto anunció que será radicado un proyecto de ley que proteja a los animales, prohibiendo su uso en manifestaciones o control del orden público. La iniciativa que se radicará en los próximos días y los proponentes hicieron un llamado a los manifestantes para que se abstengan de sacar a sus mascotas a estas movilizaciones por el riesgo al que están expuestos y lo propio con las instituciones de la fuerza pública. A continuación, más noticias nacionales.
Así es, Neife. Con miras a lograr nuevos consensos de cara a la presentación de una nueva reforma tributaria, el Gobierno Nacional espera reunirse con los presidentes y voceros de todos los partidos políticos. Será una cumbre en la Casa de Nariño liderada por el propio Iván Duque, a la que fueron convocados los líderes de las colectividades. Omar Yepes, presidente del Partido Conservador, quien se encuentra en Manizales, también asistirá a este encuentro en Palacio y fuentes indican que no tendría problema de viajar a Bogotá porque ya cuenta con las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Por otra parte, les contamos en Puerto Estéreo Noticias que algunos congresistas de la Comisión de Paz del Senado de la República elevaron una solicitud al presidente de la República, Iván Duque, para que reconsidere su decisión de autorizar la asistencia militar en las ciudades en donde se presenten problemas de orden público debido a las manifestaciones. Los parlamentarios consideran que esta situación podría generar más hechos de violencia en medio de las protestas de la ciudadanía por la difícil situación que atraviesa nuestro país. En otras noticias les contamos que el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció que los colombianos que estén entre 50 y 59 años serán incluidos en la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación, la cual se empezará a ejecutar desde la tercera semana del mes de mayo. Cerramos con esta información. La bancada de Cambio Radical, en cabeza del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, fue la primera que anunció su férrea oposición en su momento al proyecto de reforma tributaria que finalmente terminó siendo retirado del Congreso de la República. Aunque el presidente Iván Duque convocó a los partidos políticos a un encuentro para concretar una nueva iniciativa, la colectividad afirma que no han sido invitados. Además, fuentes indican que por ahora no se reunirán con el gobierno nacional, hasta tanto se adopte una posición de bancada con respecto a lo que está sucediendo tras el retiro de la reforma tributaria. Informe nacional para Puerto Estéreo Noticias, Silvana Castrillón. Gracias, Silvana. En noticias internacionales, por tercera vez, Chile dio luz verde hace una semana a una iniciativa que permite retirar el 10% de las cuentas de ahorro individual de pensiones de contribución obligatoria para los trabajadores y que gestionan las administradoras de fondos de pensiones AFP. Una medida planteada para aliviar la crisis generada por el COVID-19 en ese país. Este trámite podría beneficiar alrededor de 10 millones de contribuyentes que recibirán en sus cuentas el dinero en menos de 15 días. Se trata del tercer retiro que aprueba Chile después de los de julio y diciembre de 2020, que supusieron un desembolso de más de 37.000 millones de dólares para los fondos privados de este país. Por esto, para febrero de este 2021, alrededor de 3 millones de pensionados ya no disponían de fondos de ahorro para un tercer retiro, razón por la cual el gobierno de este país inicialmente se opuso al proyecto. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, se pronunció sobre los hechos ocurridos este fin de semana en El Salvador, en donde la nueva Asamblea Legislativa, aliada del presidente Nayib Bukele, destituyó a 5 magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país. El jefe diplomático mencionó a través de su cuenta de Twitter que está siguiendo con preocupación esos eventos que son una amenaza para el Estado de Derecho y también para la separación de poderes en esa nación. Agregó que la seguridad jurídica y fiscal de los magistrados en ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada. De esa forma, la Unión Europea se suma a los pronunciamientos ya emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por diferentes organizaciones de El Salvador que consideran que están secuestrando la justicia. Y mucha atención, oyentes de Puerto Estéreo. En Ciudad de México, una parte elevada de la línea 12 del metro entre las estaciones Olivo y Tezonco se desplomó cuando circulaba un tren con alrededor de 50 pasajeros en la alcaldía La UAC. El incidente, que ocurrió en la noche aproximadamente a las 10:30, tiene un saldo preliminar de 60 personas heridas. Llegamos a Puerto Estéreo lo dice con nuestro director Ley Martín y el columnista Alberto Mario Forero.
Oyentes de Puerto Estéreo, bienvenido al editorial. Puerto Estéreo lo dice. Tenemos un invitado muy especial, el doctor José Matías Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias, Ley, por la invitación y acá dispuesto a comunicarme con todos tus oyentes que se cuentan por miles. Muchísimas gracias. Bueno, usted no necesita presentación, una persona muy conocida, pero usted se declara un ciudadano preocupado por el país. Bueno, aceptémoslo así. Vamos a hablar del tema de la reforma que fue últimamente retirada por el presidente Duque. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema que ha generado prácticamente una tragedia en el país? Tantos muertos, tantos disturbios que hasta hoy no cesan. Pero presentemos su opinión con el tema de la reforma. ¿Usted qué opina el haberse presentado la reforma en esta época donde la gente está muy dolida, no hay trabajo, no hay opciones, no hay oportunidades y la pandemia pues nos lleva a todos asustados porque aparte la vacunación está un poco lenta, en algunos sectores dicen, en otros dicen que todo está bien, etcétera, pero queremos escuchar su opinión. Sí, mi querido amigo, frente a esta reforma tributaria que el señor presidente de la República acaba de solicitarle al Congreso que la retire, podríamos anotar lo siguiente. Hubo muchas críticas sobre el gobierno y muchas observaciones y muchas propuestas en el sentido de escoger un camino diferente al de la reforma tributaria para recaudar los dineros necesarios, especialmente para contener la pandemia del COVID-19 en nuestro país y acelerar los programas de vacunación masiva para evitar que la gente se muera. Creo que esa es una propuesta realmente solidaria y humanitaria que se le hizo al gobierno. El gobierno se empecinó en mantener su reforma tributaria hasta último momento, en que después de más de 15 muertos en las calles de nuestro país es cuando va a solicitar retirar la reforma. Esas 15 vidas, hoy son 26 jóvenes asesinados en las calles del país, se han podido evitar esas muertes, tomando la medida a tiempo de establecer unas modificaciones como el retiro de la reforma y plantearse construir un consenso en el conjunto del país con las fuerzas sociales y con las fuerzas políticas para trabajar un tipo de recaudo completamente distinto. ¿Por qué se cae la reforma? Porque es que esa reforma, Ley, estimados oyentes, va en contravía de las necesidades del país. Esa reforma hace recaer sobre los hombros de las clases medias, de las clases de ingresos bajos, el recaudo para los 26 billones que pretendía el señor Carrasquilla. La reforma no apunta a que los que más tienen, más paguen. Es al contrario, la reforma apunta a golpear a los que menos tienen y a los que menos ganan. Fíjate tú, si uno contrasta la reforma, las propuestas del señor Carrasquilla de afectar a las clases medias de nuestro país con este tipo de reforma tributaria y la contrasta con el Estatuto Tributario de 2019, que hizo una gran cantidad de excepciones tributarias para el gran empresariado en el país, para las grandes corporaciones económicas del país. Uno dice, entonces, ¿a favor de quién está gobernando este presidente? ¿Está gobernando a favor de la gente, de las mayorías nacionales, o está gobernando a favor de las grandes corporaciones económicas? Fíjate tú, Ley, hoy el presidente solicita retirar la reforma. Insisto, después de 26 muertos en las calles y caminos, carreteras de nuestro país. Hoy el presidente dice, vamos a retirar la reforma y vamos a presentar una nueva reforma consensuada con los distintos sectores. Ojo con la trampa, ojo que no pueda ser una trampa en el sentido en que se retira esta reforma tributaria y eventualmente se le maquillan algunos de sus aspectos más negativos
y vuelve a presentarse al Congreso de la República una reforma lesiva para las grandes mayorías nacionales y aceitadas con la famosa mermelada que circula en el Congreso de la República, eventualmente podría resultar siendo aprobada. Amigo, sí, amigo José Matías, observamos hace unas horas en Puerto Colombia que a pesar que el doctor Duque retiró la propuesta de la reforma tributaria, siguen unas marchas y la gente yo interpreto que no tienen fe, es lo que yo creo, porque la gente todavía no han dicho cuál es la reforma a la salud y sin embargo salieron unas marchas a las cuales yo cubrí como director de la emisora. Tenemos imágenes, le preguntamos a algunos jóvenes y le decíamos, pero yo le hacía esta pregunta porque nosotros tenemos que hacer periodismo, ser muy respetuosos con las preguntas y hacer un trabajo ecuánime, justo, equitativo. Yo le decía, por ejemplo, a los jóvenes, que eran la gran mayoría, que si todavía no se ha... acaban de retirar la reforma y todavía no está la reforma a la salud, porque están marchando. Y sencillamente decían que no creen. Y segundo, yo le decía a los jóvenes, a mí me parece que los beneficiados, según la reforma, tengo entendido que se iba a beneficiar al estrato 0, si es que existe, el 1 y el 2, que son ustedes los que están marchando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es que, fíjate, son dos reformas que estaban en marcha. Por una parte, la reforma tributaria, esta que el presidente acaba de solicitar su retiro por parte del Congreso. Pero de manera simultánea y antes de esta reforma tributaria, el presidente llevó al Congreso a través de su ministro de Salud, el doctor Ruiz, una reforma al régimen de salud en Colombia. Si mal no lo recuerdo, creo que es el proyecto 010, que está en tránsito en este momento en el Congreso, y los que conocen el texto completo de la reforma afirman que es una reforma que va a favorecer a las EPS, va a favorecer al sector financiero, le continúa entregando el manejo de la salud en Colombia al sector financiero. La salud va a seguir siendo considerada como un negocio, una actividad de lucro y no como un derecho fundamental al cual tenemos todos los colombianos, debemos tener el acceso. Esa reforma a la salud es la que hoy se está planteando igualmente, que debe ser retirada de su tránsito en el Congreso y llamar a un diálogo social con todas las organizaciones que han promovido la protesta en las calles para establecer un proyecto consensuado que no afecte a los sectores más vulnerables de nuestro país y que, por supuesto, no vaya a redundar en un mayor empobrecimiento de la gente y una mayor afectación del sistema sanitario público, que ya de por sí está en una condición crítica en Colombia, como tú señalabas hace un rato. Por ejemplo, los retrasos en el plan de vacunación, la escasez de vacunas en nuestro país, ¿a qué obedecen? Colombia no ha comprado la suficiente cantidad de vacunas, como lo han afirmado algunas personas. Antes que pensar en grandes reformas tributarias afectando a las clases medias, lo que tenemos que pensar es en recaudar unos billones de pesos para adquirir la cantidad de vacunas necesarias para acelerar los planes de vacunación, sobre todo la población colombiana, y de esa manera evitar que continúen muriendo colombianos cada día. Tenemos ratas de fallecimientos de 400, 450 personas al día por causas del COVID, y porque la gente no está vacunada y porque aún no hemos llegado a lo que denominan los epidemiólogos la inmunidad del rebaño. O sea, se considera no, es un problema de salud pública. Precisamente yo estuve tratando de localizar hoy, a una especialista. Ella es una, ¿cuál es la palabra? Esta persona es especialista en salud general. Ella es una especialista en casos de salud pública, y ella nos decía que este no es un problema individual, que los médicos tienen que participar también exigiendo,
porque es un problema que es una enfermedad que nos atañe a todos y que está matando a mucha gente. Que esto, los médicos no solo tienen que opinar como médicos, también tienen que opinar con relación a la cantidad de muertes, cómo evitarlas, porque estamos ante un problema de salud pública. De todo modo, para mañana, a ustedes, amigos oyentes, van a seguir opinando. Allí tienen para que ustedes se expresen como quieran. Este es un programa democrático. Doctor, ¿le parece que lo invitemos para mañana? Porque esto apenas comienza. Son temas muy interesantes y aquí tenemos exactamente unos minutos porque es un editorial. ¿Le parece? Por supuesto, Ley, completamente disponible para lo que se necesite en esta emisora tan importante para las comunidades de la costa Caribe. Bueno, muy amable a ustedes, muchas gracias y nos encontramos nuevamente en otra edición de Puerto Estéreo lo dice, el editorial. Muchas gracias. Inicia el año conectándote con la oferta que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. En solo 10 minutos puedes solicitar el crédito para remodelar tu casa. En Puerto Ferretero, solicita tu crédito digital. Para mayor información, comunícate al 309-8307 o a nuestro celular 310-627-8247. En Puerto Colombia Atlántico, por la Vuelta del Oso, en el barrio 7 de agosto. Haz tu sueño realidad y remodela tu casa. En Puerto Ferretero y construya. Hacemos tu sueño realidad. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 166. Hoy es 3 de mayo del 2021. Está titulada Renunciar es la solución. La historia se encargará de juzgarlos. La dupla ungida por el expresidente Uribe para que gobernara a Colombia ha venido de fracaso en fracaso hasta que, por falta de experticia o terquedad supina, se puso a jugar con candela al destapar la caja de Pandora y ha salido chamuscada. Lo que se ha vivido en estos últimos días demostró no solo el rechazo casi unánime al mal gobierno, sino que permitió aflorar los vómitos de la democracia como experiencias traumáticas dañinas. La determinación adoptada ayer de retirar la reforma es la concretización de un fracaso, pero también es la demostración del alto costo que tuvo que pagar la terquedad y la falta de olfato político de la dupla gobernante. Si hubiese retirado la reforma tributaria el 26 o el 27, como aquí se propuso una y otra vez, el paro se habría desbaratado y los altísimos costos en vidas humanas, en daños y en reparaciones de las estupideces cometidas por la turbamulta se habrían evitado. Colombia, empero, no puede engañarse con este triunfo medido por el fracaso de la reforma. La verdad es que el país no puede seguir siendo gobernado ni un día más por quienes tan mal actuaron y permitieron con su incapacidad que los actos vandálicos se convirtieran en una insurrección. La solución debe plantearse republicanamente para poder cortar de raíz el mal que aqueja a la patria. La dupla gobernante debe renunciar y el presidente del Senado, de acuerdo a la Constitución, debe asumir temporalmente el poder.
El país en manos de los mismos estaría condenado a otro fracaso más estruendoso y más dañino todavía. Solo la renuncia del presidente y su vicepresidenta nos abrirían la luz de esperanza que no seguiremos ni siendo engañados ni siendo traspapelados con cambios de nombres de las leyes ni con otras promesas fatuas. Si el señor Char asume la presidencia encargada en su condición de presidente del Senado, puede buscar un consenso para convocar a la elección por el Congreso en pleno de un nuevo vicepresidente, o él mismo, con el voto de confianza del Parlamento, ejercer la presidencia hasta el final del período y presidir con garantías unas elecciones. El momento es el preciso para asumir el más digno papel presidencial, convocando a la verdadera unidad, restableciendo la tranquilidad y confianza. Lo que no es garantía de nada es que la dupla, ungida tan equivocadamente por Uribe y más equivocadamente elegida por la mayoría de los colombianos, nos siga gobernando. Muchas gracias. Queridos oyentes de Puerto Estéreo 101.6 FM, queridos espectadores que a esta hora nos sintonizan a través de nuestra transmisión por Facebook Live, llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana para estar enterados de lo que sucede en la región Caribe, Colombia y el mundo. Soy Neife Castro y bajo la dirección de Ley Martín, esto es Puerto Estéreo Noticias. Puerto Colombia, pilote del progreso.